y que a un jugador lo aplauden hasta que las manos ya no dan para más, y nosotros en 5 segundos dejamos de aplaudirle al Señor. Él se merece tanto. Los ángeles lo aplaudieron sin cansarse cuando Él llegó, después de haber salido de la cruz y haber derrotado a la muerte. Aleluya. Porque Él es bueno y Él se merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Los bendigo a todos los que estamos aquí en la casa de Dios. Gracias por estar aquí y haber venido a adorar, a exaltar el nombre del Señor. Es una mañana muy hermosa y una gran oportunidad para darle a Dios nuestra mejor adoración y para recibir de Dios una buena palabra. Diga: voy a recibir de Dios una buena palabra. Y yo me declaro esa tierra fértil y yo recibo esa palabra de Dios. O solo hay 3 personas aquí que estoy escuchando que la reciben. Y yo recibo esa palabra de Dios en mi corazón, porque yo soy la tierra fértil que Dios ha bendecido. Y yo declaro en el nombre de Jesús que mis fuerzas hoy son renovadas a través de la palabra de Dios. Y yo declaro que Dios hoy me habla y su palabra me transforma, porque tengo gozo en mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor Santo. El domingo pasado estábamos en la primera parte de este mensaje del libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 10. Y para darte algunos detalles que a lo mejor no sabes, Daniel era un adolescente cuando fue deportado más o menos en el año 605 antes de Cristo a Babilonia, donde vivió más de 70 años. Así que era solo un adolescente, un muchachito, cuando fue deportado. Y fue ahí donde comienza toda esta experiencia de Daniel, donde se convierte en un hombre, en un gran profeta de Dios. Y una de las cosas más brutales que vemos a través del libro del profeta Daniel es el carácter que desarrolló como hombre, como profeta de Dios. Dios jamás va a poner en manos de una persona un ministerio, o Dios le va a dar algo si esa persona no tiene carácter. El carácter no es lo que vemos por encima. Vamos a buscar una declaración de lo que es carácter. Quiero que busquemos una explicación de lo que significa carácter. Y cuando busquemos eso, vamos a darnos cuenta que carácter no es lo que se ve por fuera. No es. A veces tenemos una idea errónea de lo que es el carácter y creemos que eso que se ve, esa forma en la que la persona es el carácter. El carácter es otra cosa. El carácter es lo que define a una persona. Y por eso Dios tiene carácter, porque a Dios lo define su carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter de una persona es lo que una persona tiene cuando es firme. Por eso la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y una persona que tiene carácter es una persona que hoy te dice algo y mañana lo sostiene. Una persona sin carácter es una persona que es como las olas del mar, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y es una persona que todo el tiempo está tambaleándose en las cosas que dice y nunca dice nada con firmeza. Y es una persona que no tiene carácter. Una persona que tiene carácter no solo tiene firmeza, tiene palabra. Y Dios necesita formar en nosotros eso que se llama carácter, porque Dios jamás va a darnos nada si nosotros no tenemos ese carácter que es formado por Dios. Y por eso esa es una de las áreas en las que más Dios está queriendo trabajar en la vida de nosotros, porque hemos escuchado y hemos dicho que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Hemos escuchado a grandes profetas de Dios decirnos que Dios tiene cosas grandes, y Dios nos las va a dar, pero nunca nos las va a dar si no tenemos carácter. Y el carácter es algo que nosotros
tenemos que desarrollar en la medida en la que nuestra experiencia personal, íntima con Dios, va haciendo que se forme en nosotros esta experiencia del carácter. Si ya tenemos ahí, vamos a escuchar la definición de lo que es carácter en voz alta y clara. Conjunto de Más alto, por favor. Conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Vamos otra vez. Conjunto de cualidades psíquicas. Conjunto, vamos a detenernos ahí. Conjuntos de cualidades psíquicas. Cuando habla de psíquicas, esa palabra de psíquica, ¿con qué tiene que ver? Con la mente. Y si tiene que ver con la mente, tiene que ver con las emociones. Así que es vuelve a decirme, a repetirme. Un conjunto de cualidades psíquicas. De cualidades psíquicas. Diga cualidades, cosas que están aquí. Ya. ¿Dónde somos nosotros? Nosotros somos lo que somos aquí. Somos un pensamiento. Y por eso lo que psíquicamente hay en nosotros, eso es lo que vamos a hacer. Ya les expliqué una vez que si una persona en su interior es una persona negativa, ¿cómo va a hablar? Va a hablar negativo, se va a comportar así, porque eso es lo que hay. Ese conjunto de ideas que hay en lo psíquico de esa persona son negativas. Es una persona que no ve, aunque el sol esté a 100, siempre va a haber oscuridad. No está declarando ninguna cosa positiva para su vida, porque todo lo que ve a su alrededor es negativo. Conjunto de cualidades psíquicas. Cualidades. ¿Qué son cualidades? Cosas que cada individuo posee. O sea, usted tiene unas cualidades que posiblemente la persona que está al lado suyo no tenga. No son iguales. Cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes. Un conjunto de cualidades. Un conjunto, no una sola cosa. Ajá. Y afectivas. Afectivas, que ya les dije que tienen que ver con sentimientos, afectos, sentimientos. Que condicionan la conducta de cada individuo. Esta palabra es importante. Condicionan la conducta. Y yo me quiero detener ahí porque esto sí es importante. Todo este conjunto de cosas que hemos mencionado condiciona. ¿Qué es condicionar? Cuando a ti te ponen condiciones, te están poniendo pautas, te están diciendo hasta aquí puedes llegar. Por eso el trato de Dios siempre ha sido condicional. Dios nos perdona si nos humillamos. Dios nos bendice si nos humillamos. Hay un texto clásico que todo el mundo sabe en 2 de Crónicas 7:14, y es donde vemos claramente el trato de Dios condicionado. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, mire lo que Dios dice primero. Si se humillare, ¿cuál es la condición de Dios para perdonar? La condición de Dios para perdonar es que antes de perdonar el pueblo tiene que humillarse. Entonces el trato de Dios es condicionado. La condición es lo que regula ese contrato. Cuando tú vas a firmar un contrato, te dicen, bueno, vas a pagar tanto. Y el día que usted se vaya de ese lugar, todas las mejoras que usted ha hecho quedan para el dueño del local. Está establecido. Usted no se puede ir y llevarse nada de lo que usted puso, porque ya estaba establecido en las pautas que regulaban, que ese contrato decía que cuando usted se iba de ese lugar, todas las cosas que usted había hecho en ese local, usted no se las podía llevar. Porque en ese documento se establecieron unas pautas que regulaban. Y te dicen, te alquilo este local, pero usted a su vez no lo puede alquilar a otra persona. ¿Qué te está diciendo? Hay una regulación. No es que tú alquilaste ese local y mañana dices, como yo lo alquile, déjame buscar a otra persona para realquilarlo. No puedes hacerlo, porque hay unas condiciones establecidas ahí. Y por eso la conducta de una persona
está regulada por todas estas cosas que acabamos de mencionar. Una persona tiene carácter, pero el carácter se forma. Tú no naces con el carácter, se te tiene que formar. Parte de ese carácter lo forman nuestros padres en nosotros, porque nosotros nacemos sin el carácter. Y nuestros padres tienen que empezarnos desde pequeños y decir: eso no se toca, eso no se hace, eso no se dice, tienes que hacer esto. ¿Sabes? Eso parece simple, pero eso acá arriba, psíquicamente hablando, emocionalmente, nos está diciendo que hay alguien por encima de nosotros que nos está poniendo pautas. Y desde ya, desde niño, se va estableciendo y se va poniendo gotitas, semillas de carácter, trabajando con el carácter de ese niño hasta que se convierta en un adulto. Por eso, lo que tú seas, lo que te enseñen cuando eres un niño, va a tener mucho que ver con lo que tú seas cuando seas adulto. Porque son semillas. Son semillas. Los psicólogos dicen que un niño que fue maltratado es un candidato potencial cuando se case a ser un padre maltratante. Porque fue algo que él aprendió, lo vio, lo vivió. Y psicológicamente hablando, él vivió esa experiencia y es un candidato potencial para hacerlo. No tiene que ser así, pero eso es lo que dice la psicología. Una persona que ha vivido todo el tiempo sumida en la violencia es un candidato potencial a comportarse violentamente, porque eso es lo que ha vivido. Cuando un niño en la casa lo que escucha son violencia, malas palabras, insultos, y ve a sus padres insultarse, faltarse respeto, gritarse obscenidades, decirse palabras soeces, ese niño va a crecer desarrollando ese tipo de carácter. Y ese conjunto de cosas que lo está rodeando va a hacer que su conducta sea dirigida a formarse dentro de ese círculo que él está viviendo, por lo que él está viendo y escuchando. Y por eso a veces como padres les estamos pidiendo a nuestros hijos que se comporten de una forma en la que nosotros no nos comportamos. El carácter se desarrolla en la vida de una persona no cuando ya está grande, se va desarrollando desde que es un niño. Ahora, en la experiencia del conocer a Dios, hay un punto ahí donde Dios empieza a trabajar con nosotros en áreas de nuestra vida donde nuestros padres no podían trabajar, porque hay áreas que solamente el Espíritu Santo puede trabajar con el ser humano. Nuestros padres nos enseñaron a ser honestos, nuestros padres nos enseñaron a ser responsables, a tener palabra, a ser educados, a respetar a las personas adultas, a ser puntuales, a cumplir, a ser buenos ciudadanos. Esa es una tarea, una asignación que Dios nos da a nosotros como padres, que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Pero el trabajo de poner fundamentos en el corazón y de hacer de esa persona una persona con un carácter que sea inmovible, le pertenece al Espíritu Santo. Porque hay un área en nuestra vida espiritual que está aquí dentro, que no puede entrar nuestros padres, solo el Espíritu Santo puede entrar ahí. Entonces, el carácter, vuelve a leérmelo otra vez desde el principio. Escuche esto otra vez, lo puede apuntar, y es bueno que tenga esto, porque es importante que usted no confunda lo que es carácter con personalidad. Porque hay gente que cree que carácter es esto: ese hombre tiene un carácter porque está así. Eso no es carácter, eso es personalidad. A esa persona siempre ha estado así. Ese hombre tiene un carácter bien bueno porque siempre se está riendo. Eso es personalidad. Puede estarse riendo y ser la persona más violenta del mundo. Puede estar serio y ser la persona más sensible y más cariñosa y amorosa que jamás tú hayas conocido. A veces tú ves una persona que en su físico aparenta una cosa y cuando tratas a la persona es otra. Y por eso nosotros tenemos siempre que tener cuidado cuando vamos
no debemos juzgar, nunca debemos juzgar, pero casi siempre nosotros juzgamos a una persona por lo primero que vemos. Yo recuerdo que yo conocí a una maestra de mis nenas cuando Albereli fue a la escuela al segundo grado, creo que fue, al primer grado, Cortés, al primer grado. Y esta maestra, yo le decía buenos días y nunca me contestaba los buenos días. Y yo decía, le decía a la pastora, esta mujer yo no le puedo sacar ni un saludo ni un buenos días. Yo le cargaba el bulto. A veces ella llevaba muchos libros para el salón y tenía un bulto que lo arrastraba, y yo iba con mi nena y le decía, a mí sí, yo le ayudo. Y le llevaba el bulto y no decía nada. Y yo me hice una idea de esa maestra, que era una maestra arrogante, orgullosa. Yo dije, esta es una persona que es pedante, es orgullosa, altanera, arrogante. Le decía yo a mi esposa, qué persona tan difícil de bregar con esta maestra, no la he podido ganar. Hasta que hubo una fiestecita en el salón y nos tocó ir como padres. Ahí compartimos con la maestra. ¿Sabes qué? Era otra cosa. Era la mujer más cariñosa, amorosa, simpática. Y se convirtió en una gran amiga de nosotros, una persona muy especial. Todavía es una persona muy especial. Y cuando la juzgué mal, porque juzgué su apariencia. Porque eso es lo que nosotros vemos, lo de arriba, pero Dios mira lo que hay adentro, Dios mira el corazón. Y por eso cuando Dios va a hacer algo en la vida de alguien, Dios no está pendiente si eres rico, si eres pobre, si tienes una preparación brutal llena de diplomas y reconocimientos. Dios lo que va a mirar primero es si tienes carácter. Y si tienes el carácter, Dios va a poner en ti lo que sea, porque Dios sabe que tienes el carácter para llevar a cabo cualquier cosa que Dios ponga en ti. Mire, Pedro no era la mejor persona, pero ¿qué vio Jesús en Pedro? ¿Por qué lo llamó? Porque Pedro tenía carácter. O sea, Pedro era una persona que si el mar estaba picado y Pedro decía vamos a pescar, Pedro iba a pescar, y no había quien lo hiciera retroceder. Era un hombre que tenía firmeza en lo que decía. Nadie lo hacía cambiar. Cuando decía algo, él lo hacía. Y cuando estaba seguro de algo, nadie le podía cambiar esa idea a Pedro. Era una persona que siempre estaba a la vanguardia, siempre estaba al frente, siempre daba un paso primero. Se atrevía a hacer cosas que otros no hacían. Y por eso Jesús dijo, este es un buen candidato para yo usarlo, para que este hombre pueda anunciar mi reino. Y ustedes se han leído la historia de Pedro. En su primer mensaje 3,000 personas se convirtieron en el primer mensaje de Pedro. Y ¿sabe qué? Pedro no fue a ningún seminario, no fue a ninguna escuela teológica, solo era un pescador. Primer mensaje de Pedro, en el primero 3,000 personas, Lucy. Uno tiene que tener algo poderoso de Dios para que pase eso. Ese tiempo en el que él estaba predicando, la iglesia estaba siendo perseguida. Estaban metiendo presos a los cristianos, y cualquiera que dijera que era un seguidor de Jesús, lo metían preso o lo mataban. Y 3,000 personas, al escucharlo, ese día aceptaron a Jesús, porque Pedro tenía carácter. Y Dios no va a llamar a nadie que es como las olas del mar, que no tiene carácter. Dios nos puede dar una buena palabra, nos puede decir todo lo que tiene para nosotros, pero Dios va a mirar si tenemos carácter. Termina de leerlo. Conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Esas cualidades son las que ¿qué? ¿Tiene una palabra clave? Psíquicas y afectivas que condicionan la condicionan, conducta. diga conmigo esa palabra, condicionan. Condicionan La conducta de un individuo. ¿Qué es conducta? Hay dos conductas, una buena y una mala. Usted sabe que todo el mundo dice, no, yo voy a buscar la carta de buena conducta. Bueno, ¿la tienes buena? Sí. Y eso no se llama carta de buena conducta, es una carta de antecedentes penales. Pero todo el mundo, yo no sé si has escuchado que la gente dice, no, yo voy a buscar la carta de buena conducta. Bueno, si la tienes buena,
te la van a dar buena. Pero si no tienes buena conducta, te van a dar una carta de mala conducta. ¿Qué son antecedentes penales? Son lo que describe la conducta de una persona ante la sociedad. Y por eso cuando tú vas a buscar un trabajo, te piden una carta de antecedentes penales para saber cuál es el perfil que tú tienes. Porque si desde niño tú has tenido problemas con la justicia, has ido a un tribunal, a una corte de menores, o has sido acusado por algún delito, en ese documento se va a reflejar. Y si se refleja en ese documento que tu conducta era una conducta agresiva, problemática, que estuviste preso por drogas, por alteración a la paz, por cualquier delito, esa empresa es probable que no te vaya a emplear. No estoy diciendo que la empresa debe hacer eso. Hay personas que cambian, ¿verdad? Y cuando llevan este documento, de todas formas, aunque sus vidas hayan sido cambiadas por lo que ven en ese documento, la gente no les da empleo. Pero esa carta lo que está diciendo es quién tú eres en realidad. Fíjate que tú no tienes por ahí ni le estás diciendo a nadie quién tú eres o qué eres. Pero hay un documento, hay una carta que por lo que hiciste, por lo que errores que cometiste, ya estableció un patrón que fue enmarcado en un documento que dice quién tú eres en realidad. Eso nadie lo puede borrar. Está ahí. Sobre nosotros pesaba un acta. Es lo mismo. Un decreto que decíamos que nosotros estábamos bajo maldición. Un decreto que decíamos que nosotros estábamos derechito a ir al infierno porque estábamos en pecado. Y el Señor dice en su palabra que el acta de Él tomó el acta de nuestros pecados y Él lo crucificó en la cruz. Puso el acta como diciendo: yo estoy borrando de esta carta todos los antecedentes que tenían mis hijos, y con mi sangre los estoy declarando libres de todo pecado, los estoy absolviendo de todo pecado. Tu conducta está establecida en ese documento que se llama antecedentes penales. Pueden haber pasado 40 años y ¿sabes qué? Ahí va a aparecer lo que hiciste. Si la sociedad, si en un trabajo necesitan verificar cuál es tu carácter, porque tu conducta va a reflejar quién tú eres, ¿cómo crees tú que Dios no va a pedirnos a nosotros ese mismo requisito para depositar en nosotros algo? ¿Por qué Dios necesita eso? Porque cuando Dios va a depositar algo en la vida de un hombre, Dios sabe, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, que en ese ministerio, en esa asignación que Dios te va a dar, van a venir momentos muy difíciles. ¿Y qué vamos a hacer cuando vengan los momentos difíciles? Pues si no tenemos el carácter, es probable que hagamos lo que hace todo el mundo que no tiene carácter. La gente no aguanta pasar por una tormenta y salimos corriendo y abandonamos el ministerio y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer solo porque estamos pasando un momento difícil. No tenemos carácter. ¿Qué hacemos cuando tenemos que cerrar nuestra boca y escuchar, solo escuchar? Porque Dios no quiere que hablemos. Nosotros ni siquiera a veces sabemos cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que escuchar. Salomón dijo que hay tiempo en la vida para hablar y hay tiempo en la vida para escuchar. Y fue sabio hablar eso porque muchas veces nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, yo quiero que me contestes esta petición y vamos a orar. Y le pedimos a Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuánto esperaste para que Dios te contestara? Yo voy donde la hermana Nilda, le toco a la puerta de su casa y le digo: hermana Nilda, por favor, ¿me puede regalar un vaso de agua? Y en lo que la hermana Nilda va a buscar el vaso de agua, yo me voy. ¿Cómo me voy a tomar el agua si no esperé? Por eso cuando uno va a orar, uno necesita un tiempo para callar en la oración. Y nosotros hablamos tanto que no dejamos hablar a Dios. Nosotros vamos a hacer una compra en la oración como al supermercado, solo a pedir.
Y cuando vamos a orar ya tenemos una lista de las cosas que le vamos a pedir a Dios. Y todavía no hemos adorado, no hemos alabado a Dios por unos momentos y ya le estamos pidiendo a Dios. Hay que salir de ese círculo. Dios necesita carácter. Toque a la persona que está al lado suyo y dígale: hey, Dios necesita formar en ti carácter. Daniel era un hombre de carácter y Dios lo aprobó. Dios lo probó porque antes de llegar a este capítulo 10, si usted lee la historia de Daniel, se enfrentó a momentos difíciles. Hubo un momento en la vida del profeta Daniel, en los primeros capítulos, cuando había una orden real que tenían que comerse todos los días la comida que les daba el rey. Y Daniel y sus compañeros decidieron no contaminarse con la comida del rey, porque hay hombres que cuando tienen carácter, los hombres que tienen carácter pueden discernir cuándo, dónde y con qué tipo de persona nosotros tenemos que juntarnos, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer. Y Daniel, en la vida de su juventud, en ese momento, ¿sabes cuáles eran los manjares? Las mejores comidas que le enviaban, pero esas comidas estaban sacrificadas a ídolos. Y Daniel, siendo un gran hombre de Dios, dijo: yo no voy a comer esa comida. Puede ser una buena comida, puede sonar, se puede ver bonita, pero yo no voy a comer. ¿Y sabes qué dijo? Mis compañeros y yo no vamos a comer ese tipo de comida. Le dijo a los que le hacen el bien. Y él le dijo: dennos unos días, y al cabo de unos días vean qué rostro se ve mejor, si los de nosotros que vamos a estar comiendo solo legumbres y cosas naturales, o los que están comiendo de la comida del rey. Y cuando llegaron los días al cumplirse, y vinieron al cabo de esos días que había establecido Daniel, vinieron los que venían de el mandato real a ver los rostros de los jóvenes de Daniel y sus amigos. Y cuando se dieron cuenta, ellos, a su parecer, se veían más fuertes y sus rostros se veían más fortalecidos que los que habían comido los manjares del rey. Daniel tenía carácter. Y por eso Dios lo llamó desde temprana edad. En el capítulo 10 de Daniel, el domingo pasado estábamos viendo, y nos quedamos en la definición que Daniel estaba dando de la visión que Dios le había dado, y explicamos todo eso. Ahora estamos en el verso 7 del capítulo 10 de Daniel. En el verso 7 del capítulo 10 de Daniel dice, el mismo Daniel está diciendo: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Vean lo que dice el verso 7. En los primeros versos del capítulo 10, Daniel está relatándonos la experiencia de la visión que Dios le da, de cómo llega a la visión. Y le explicamos qué hacía Daniel. Estaba en un ayuno de 21 días cuando recibe esta visión. Y les dije el domingo que Dios, si va a poner algo en nosotros, además de que vea el carácter, porque el carácter te va a llevar a buscar la presencia de Dios, va a ver cuán profundamente nosotros estamos buscando su presencia. Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración, cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra, cuánto tiempo le estamos dedicando al ayuno. En el verso 7, Daniel empieza a narrar lo que acontece a la gente que estaba con él cuando recibe él esta visión. Imagínense que ahora mismo el Espíritu Santo nos diera una visión a nosotros aquí, y que se apareciera un gran ángel de Dios frente a nosotros. ¿Cuál sería la actitud? Bueno, uno espera que la gente, si pasa eso, se quede a ver. Te estás imaginando, o sea, hay algo sobrenatural ocurriendo, y lo que debe pasar, lo que Dios espera, es que el pueblo se quede ahí a ver, a mirar, a contemplar, a gozarse de lo que Dios está haciendo. Cuando llega la visión, en el verso 7 Daniel dice que ocurre algo espantoso que deja perplejo a Daniel.
En el verso 7 Daniel dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Ahora vea por qué Daniel está diciendo que solo él vio la visión. Más adelante en el verso dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos. ¿Qué? ¿Qué se apoderó de ellos? Un gran temor, que definido en eso, en el argot puertorriqueño, eso se llama miedo. ¿Sabes qué hicieron los que estaban con Daniel? Salieron corriendo porque les dio miedo. La visión les dio miedo. ¿Por qué les dio miedo la visión? Porque toda visión es un sueño de Dios, nacido del corazón de Dios. Y en toda visión que Dios le da a un hombre de Dios, hay sacrificios que hacer, hay retos, desafíos. Y en esta visión Dios le iba a dar instrucciones claras y precisas a Daniel de qué era lo que Dios quería. ¿Qué ocurre con la gente cuando Dios le da la visión a alguien? Que muchas de las personas, igual que los que estaban con Daniel, salen corriendo, huyen. Lo que se espera en una manifestación de Dios es que la gente diga: wow, Dios está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. El Padre Eterno está en este lugar. Dios se está manifestando en este lugar. Eso es lo que se espera que ocurra. Pero Daniel está diciéndonos cuál fue su experiencia. Yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. Miren las tres cosas que pasaron en ellos, en la gente que estaba con Daniel. Número 1, ¿qué fue lo primero que pasó con los que estaban con Daniel? Hubo en ellos, ¿qué? Un temor. Huyeron y se escondieron. Tres cosas, miren las tres cosas: temor, miedo, cobardía, falta de carácter. Se escondieron, no enfrentaron. Dígame una cosa: ¿quién de los que está aquí no tiene problemas? ¿Hay alguien aquí que no tenga ni un problema? Por favor, levante la mano a alguien que esté aquí que no tenga un problema. Pero los problemas no se les puede huir. ¿Qué ocurre cuando alguien le huye a un problema? Que tarda más en resolverlo. A los problemas no se le puede huir. A los problemas hay que enfrentarlos. Y a esos desafíos hay que enfrentarlos y vencerlos, porque todo problema tiene una solución. No hay ningún problema que no se pueda solucionar. Ni uno. No hay ni un solo problema en la vida que usted y yo tengamos que no tenga solución. Ni uno solo. Y máxime, si nosotros tenemos a Dios con nosotros, no hay ningún problema que no tenga solución. Pero no estamos exentos de pasar lo que todo el mundo pasa. Pero la visión, mire la razón por la que Dios no permitió que los que estaban con Daniel la vieran: porque Dios sabía cuál era el corazón de aquellos. Dios le iba a dar una visión a gente que tenía miedo. Dios le iba a dar una visión a gente que iba a salir corriendo y que se iba a esconder. Dios le iba a dar esa visión a la gente. Diga: Dios necesita cobardes en su reino. El Señor dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. En otras versiones dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo van a arrebatar. Usted tiene que ser un violento de Dios. Un violento. Los violentos de Dios no son los que andan con una 9 milímetros disparando con una Ingram o una ametralladora. Los violentos de Dios son aquellos que oran, aquellos que arrancan las promesas de Dios, aquellos que vencen orando. Aleluya. Por eso los que estaban con Daniel no vieron la visión. Cuando usted lee la Biblia con detenimiento, usted entiende cosas que no puede entender con la razón. La razón te dice que las cosas pasan porque tienen que pasar, pero la revelación del Espíritu de Dios te dice que hay cosas que pasan porque la gente no está en la capacidad, no tiene el carácter para que Dios deposite eso en ellos. Mire, no hay nadie que sirva a Dios sobre la faz de la tierra al que Dios no quiera bendecir y derramar sobre esa persona bendición. Porque ese es el anhelo del Espíritu Santo, bendecir a la gente. Ese es el anhelo.
Él puede tener todo el deseo de bendecirnos. La pregunta es si yo tengo el mismo deseo de buscar al Espíritu Santo. Es un sacrificio, hermano. O sea, si todos los días nosotros tuviéramos una excusa para decirle al Espíritu Santo: ay, Señor, perdóname porque es que mira, yo no pude orar hoy, Señor, yo hace un mes que no puedo orar, yo hace un mes que no puedo ayunar. El calor está horrible para orar, Señor, yo no tengo aire acondicionado. Aunque usted no lo crea, son cosas que el diablo te pone en la mente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a requerir de un sacrificio que tú tienes que hacer. Hay un precio que hay que pagar. Y si Dios va a llamarte para hacer algo, Dios primero va a mirar si tú estás preparado. Y no es que estés preparado económicamente, no es que estés preparado intelectualmente, no es que estés preparado teológicamente, ni siquiera es que estés preparado espiritualmente. Nadie está preparado, pero Dios va a mirar si tu corazón hay disposición. Hay gente que te puede decir: hey, pastor, yo estoy dispuesto. Ok, sí, ¿estás disponible? Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. ¿Qué es estar dispuesto? Es que Lucy me diga: pastor, oh sí, usted puede contar conmigo. Un ejemplo, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es: ¿está disponible? Mañana yo la llamo: Lucy, te necesito. Ay, pastor, es que yo no puedo, porque fíjese que yo amanecí con un dolor en el dedo gordo del pie. No está disponible. En teoría yo no puedo contar con Panchita, la del barrio, porque a Panchita al otro día le está doliendo algo y no va y no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque no tiene el espíritu puesto en eso. Y por eso Dios va a mirar eso. O sea, este capítulo de Daniel puede ser que lo podamos pasar en un solo mensaje rápido, pero yo no lo quiero pasar así, porque eso es serio. Y hay mucha profundidad de Dios en estos versos bíblicos. Hay mucho que Dios me está enseñando acerca de lo que un hombre tiene que tener para entonces Dios poner sobre ese hombre un ministerio, un llamado. Tú tienes que tener algo que tienes que mostrarle a Dios. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y es específico y claro. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Uno puede creer que todo el mundo que está alrededor de ti está preparado para algo. ¿Y sabes qué? Puedes equivocarte. Puedes equivocarte. Antes yo quería, cuando empecé en el pastorado, yo cometía tantos errores, porque yo quería que todo el mundo adorara a Dios como yo quería que todo el mundo orara como yo oraba. Yo quería que todo el mundo sintiera lo que yo sentía. Y cometí errores nefastos, ministerialmente hablando. Hace que un día el Espíritu Santo me dijo: hey, listen to me, please. No puedes hacer eso. Tú no puedes tomar la gente así y subirlos acá, porque yo no hice contigo. Tú pasaste de un proceso a otro proceso. Es una experiencia personal e individual. Nadie puede poner a nadie acá arriba. Si tú no quieres llegar a un nivel de adoración donde tú veas el cielo abierto, yo no te puedo llevar. Yo puedo arrodillarme aquí, puedo abrir mi boca y puedo adorar a Dios como sé adorarlo, pero yo no te voy a llevar a la presencia de Dios si tú no quieres llegar. Y yo me frustraba muchas veces, salía frustrado cuando yo decía: yo no escucho a la gente alabar a Dios, yo me estoy esforzando, Señor, y nadie dice nada. Y Dios me enseñó: ven acá, una cosa, ¿a quién tú estás adorando? ¿A la gente o a mí? Entonces el Señor me: olvídate de la gente, ministrame a mí, adórame a mí. Y por eso ahora usted ve que yo vengo aquí a adorar. A mí no me importa si usted abre la boca o no la abre, ese es su problema, porque mi experiencia me dice que la Biblia dice que yo tengo que adorarlo a voz en cuello, abrir mi boca. Y mire, hermano, dejémonos de esa guasita. Yo alabo a Dios. Diga conmigo: fuera los abejones. Dios te dio una boca para adorarlo.
Y tú no eres una abeja para estar adorando. Hermano, tenemos boca para adorar. Y en la casa no se nos escuchan en Ponce cuando hablamos, Lucy. Y en la iglesia no nos queremos dejar sentir. Por eso Dios miraba el carácter de Daniel, porque él pasó las cosas. Tú tienes que ir a los primeros capítulos de Daniel. Cuando vayas a tu casa, como asignación, lee desde el primer capítulo hasta el capítulo 10 y vea por cuántas cosas Dios pasó a Daniel para llevarlo hasta aquí. Y a cuántas cosas Daniel le tuvo que probar a Dios que él tenía el carácter, el temple, que tenía la madera para cargar en sus hombros esta unción profética que Dios le iba a dar. Esto de revelar sueños. Daniel, antes de pararse frente a un rey y decirle, esto es lo que dice Dios, antes de pasar por todo eso y estar frente a un rey, estuvo horas frente al Rey de Reyes, de rodillas, orando, buscando su rostro, contemplando la hermosura de Dios. Antes de que pongas las manos sobre un enfermo, tendrás que poner tus manos en el piso y acostarte y clamar y buscar la presencia de Dios. No vendrá la unción sobre nosotros si primero no demostramos a Dios que tenemos el interés de buscarlo. Y yo solo, Daniel, hermano, qué terrible es esto. A mí me parece ver a Daniel mirando para los lados. Cuando terminó la visión, Daniel vio que todo el mundo se había ido. ¿Sabes lo que es ante una manifestación de Dios? Que la gente se vaya. ¿Por qué sucedió eso en esta visión? Porque solo Daniel tenía el carácter. Solo Daniel tenía el nivel espiritual para poderse enfrentar a esto. Yo no estoy hablando de una película, una visión. Una visión es la asignación que Dios le da a un hombre para hacer. Y todos los ministros de Dios, todos los pastores, Dios le ha dado una visión. Evidentemente mi visión no es la misma visión que el del pastor discípulos de Cristo que está allá arriba. A él Dios le dio otra visión. Cada uno en el cuerpo de Cristo Dios le dio algo diferente para hacer, porque si no esto sería monótono. Si todos estaríamos haciendo lo mismo, ¿qué haríamos en el reino de Dios? Ese es un espíritu que tienen los puertorriqueños. Mañana se aparece alguien ahí y pone un carrito de hot dog, y el otro día cuando ve que vende el hot dog, ¿cuántos se aparecen? Aparecen 10. Mire, búsquese cuchiflito, venda sandwichitos de mezcla, zorrillitos de maíz. Pero no, tenemos que hacer lo mismo, porque no tenemos capacidad de crear algo. No somos creativos, y no estoy quitándole el lugar de Dios, porque yo sé que el único que puede crear es Dios, pero estoy diciendo que no tenemos ideas para realizar algo nuevo. Y Daniel, cuando terminó la visión, estoy seguro que cuando Daniel terminó de ver la visión, dijo: oh santo Dios, ¿y dónde está la gente que estaban conmigo? ¿Dónde estaban todos los hombres que estaban con el profeta Daniel? ¿A dónde estaban todos los que sabían que este hombre tenía una buena palabra de Dios, una unción como nunca nadie la tenía? Este hombre fue el que le interpretó los sueños al rey. Este hombre sembró en sus compañeros, en Sadrat, Mesat y Abednego. Este hombre sembró en ellos tan fuerte el carácter que cuando le pidieron a Sadrat, Mesat y Abednego que se inclinara ante una estatua de un rey, ellos decidieron mejor que los metieran al horno de fuego, por el carácter que tenían. Dijo: preferimos morir antes que fallarle a Dios. Eso es carácter. No es que mañana nos tienen una cascarita y ay, pastor, es que yo soy tan débil. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Diga el débil: fuerte soy. Yo no puedo estar llorando mis debilidades todos los días. Yo no voy a sacar mi tiempo orando para hablarle a Dios de mis debilidades. O sea, hermano,
Si yo en mi oración le estoy hablando a Dios de mis debilidades, van a pasar 20 años siendo la misma persona, porque nunca voy a tener carácter. Hoy yo no le hablo a Dios de mis debilidades. Hoy yo le estoy dando gracias a Dios, porque esas debilidades yo las derroté, yo las vencí en el nombre de Jesús. Hoy yo voy a orar para darle gloria por la victoria que Él me ha dado sobre esa debilidad, la que sea. No voy a pasar toda mi vida arrastrando mis debilidades. Cuando Daniel abrió los ojos, todo el mundo se había ido. O sea, que esto de quedarse solo no nos pasa solo a nosotros. Tú puedes haber sido el mejor padre, la mejor madre, la mejor esposa, y en un momento dado alguien, por ninguna razón justificada, dejarte. Y tú quedarte ahí y decir, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No hiciste nada mal? Todo lo has hecho bien, pero nadie tomó en cuenta tu fidelidad. La gente que estaba a tu lado no tenía compromiso contigo. No te tomó en cuenta, no te valoraron, te negociaron, te cambiaron. Y cuando abriste los ojos te dices cuenta que no tenías amigos, no tenías nada, estabas solo. Y una de las cosas que más le duele a la gente es la soledad. La soledad duele. Uno puede decir, pastor, yo tengo a Dios, sí, y yo sé que tienes a Dios, pero la soledad duele. Necesitas a alguien con quien hablar. Necesitas a alguien con quien conversar de vez en cuando y no pasar 24 horas del día solo en una casa sin tener con quien hablar. Y si a eso se suma que después de haber criado los hijos, los padres mueren sin haberlos disfrutado, sin que los hijos le hayan tenido en cuenta, si a eso se suma que no tomamos en cuenta que ellos vivieron por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a dar por ellos, la soledad de sus padres todavía será peor. Y nunca, óyeme, nunca tú y yo, nunca vamos a saber cuánto lloraron en su soledad. Y tú y yo somos culpables de eso. Nunca lo vamos a saber, porque nunca un padre y una madre lo dice, nunca lo dice. Los padres y las madres cuando lloran y llegan los hijos, ¿saben qué hacen? Se secan las lágrimas y se echan agua en la cara y sonríen. Pero la soledad duele. Cuando a un viejito lo han tenido que sacar de la casa y lo llevan a un home. Y mira de lejos cómo se lo llevan en una ambulancia, y mira de lejos su casita, y mira de lejos aquellos a quien un día se forzaron. Perdóneme que le digo esto, hermano. Yo no he sido en la vida el hijo más excelente. Trato todos los días de honrar a lo único que me queda vivo, que es mi mamá, y enmendar todos los errores que cometí como hijo con ella. Pero jamás le voy a permitir a mis hermanas ni a mi familia que me lleven a mi mamá a un lugar donde yo sé que la soledad la va a matar más. Yo vi al hermano de mi mamá mayor, y más que se parecía a mi mamá. Y después de dejarlo de ver muchos años, un día fui a ver a mi mamá, y mi mamá me dice llorando: ¿sabes que Geno está internado por ahí por Manatí, en un hogar bien lejos, que no me acuerdo ahora, sé que es lejos porque fui a verlo? Y yo fui a ver a mi tío, porque mi mamá me dijo: yo te pido por favor que como yo no puedo irlo a ver, vayas a verlo. Hacía años que yo no veía a mi tío, años. Su pelo ondado, su mata de pelo. Yo pensaba que iba a ver a ese señor, músico,
alegre. Cuando llego ahí a ese home y me identifico, y la enfermera me dice: espera un momento, ya lo vamos a traer. Cuando le di los datos de cómo se llamaba, Generoso Ríos, Generoso Rivera, que se llamaba igual que mi papá, Generoso Rivera Salgado. DH, hermano. Yo vi que entró un viejito, flaquito, por una puerta con su cabeza peladita. Y la enfermera me sentó frente a él y yo le dije: ¿usted me trajo a mi tío? Y él me dijo: este es Generoso Rivera Salgado. Y yo dije: no. Pero ese era mi tío. Estaba así de flaquito, su cabeza rapada, no lo conocía, no se parecía. Y yo recuerdo que le dije, lo único que le dije: ¿tú te acuerdas de Gela? Le mencioné a mi mamá y él empezó a llorar y me decía: sí, Gelita, Gelita. Para hacerte el cuento corto, largo corto, esa soledad allí lo mató. Las veces que lo fui a ver y le cantaba, empezaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Se me rompía el corazón cuando me tenía que ir. Lo vi hasta el último momento. Le cortaron las piernas en un hospital. Murió solo en un hospital. Después que crió a todos sus hijos, a todos mis primos, y les dio todo lo que ellos tienen, se los dio, todo. Murió solo. Como si allí no hubiese habido nadie. Cuando Daniel miró y se dio cuenta que estaba solo, eso le tiene que haber dolido. Porque toda la soledad duele. La soledad duele, la soledad duele de verdad. Y solo, yo me imagino como él lo está diciendo. Él no lo está diciendo riéndose. Él a lo mejor está diciendo esto con su cara plasmada en llanto, y está diciendo: yo solo, Daniel, vi esta visión. O él que tenía la esperanza de que todos los que estaban con él pudieran participar de esta visión, pero ellos salieron porque tenían miedo. La pregunta es: ¿a qué la gente le tiene miedo en una visión? Una visión es una asignación. Un niño va a la escuela y los padres tienen que hacer una inversión. Todos los años nos toca eso. Bultos, libretas, lápices. Y cuando llegan a la escuela es otra lista que te van a enviar después. Si como padres nosotros no le compramos los materiales que necesitan para ir a estudiar, ellos van a tener un problema. Es posible que saquen una mala nota. Pueden ser buenos estudiantes, pero si no les damos las herramientas para ir a la escuela, y no le compráramos las libretas, y no le compráramos lo que necesitan, los instrumentos que necesitan, irían allí, pero no tendrían las mismas oportunidades que tienen sus compañeros de salir hacia adelante, porque no les estamos dando las herramientas necesarias. Nuestra asignación como padres es enviarlos a la escuela. Un profesor en la escuela se ha preparado en una universidad durante años para ir a llevarle el pan de la enseñanza, y a nosotros nos tocará darle las herramientas, libretas, lápices, bultos y todo lo demás que nos pide la escuela para que nuestros hijos vayan a la escuela con lo que necesitan para estudiar. Nuestra asignación es suplirle a nuestros hijos lo que necesitan para ir a la escuela. Ahora, ¿por qué la gente le tiene miedo a una visión? Porque cuando Dios le da la visión a un hombre, como asignación, nosotros tenemos esa facultad de decidir si en esa asignación nosotros vamos a ser parte de la visión, o si salimos huyendo porque tenemos el miedo.
¿Qué tiene la visión que la gente le tiene miedo? Oh, la visión tiene desafíos. Una visión te desafía. ¿Por qué una visión te desafía? Porque cuando hablas de una visión, un visionario está hablando hoy de cosas que la gente no ve. Te van a decir loco. Yo recuerdo que esta semana yo le estaba diciendo a alguien una experiencia que yo pasé con el Espíritu Santo, y yo vi la cara de la persona cuando yo le dije, como que me estaba diciendo, qué loco. Y yo me sentí aludido, pero finalmente yo comprendí y yo dije, bueno, Señor, yo le decía a la pastora, estas cosas yo sé que no todo el mundo la va a comprender, pero bueno, esa fue mi experiencia, dije yo. Eso fue lo que realmente me pasó, y yo creo en eso porque me ocurrió. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de entender y correr con eso que Dios te está dando. Y por eso la gente, cuando Dios le está dando la visión a Daniel, después de estos 21 días de ayuno, lo que Daniel espera es que después de haberse estado 21 días en ayuno, la gente que estaba con él pudiera decir, algo brutal va a pasar aquí. Este hombre salió de un ayuno de 21 días, estuvo en la presencia de Dios, algo grande va a pasar aquí. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Dios le da la visión y Daniel ve, toda la gente salió huyendo. ¿A qué le tiene miedo la gente? ¿O por qué usted se imagina que la gente huyó? Porque vamos a empezar por la primera palabra. ¿A qué le tenían miedo? Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Por qué usted cree que hay gente que te está diciendo, oye, ¿y tú qué dices que vas a la iglesia? Nosotros hemos venido aquí un miércoles a orar, y las hermanas que vienen a orar nos dicen, pastor, esto estaba lleno. Y es posible que seamos la familia pastoral y 2 personas más. Y siempre alguien dice, oye, pastor, pero esto estaba lleno. Y yo le digo a la gente, pero, o sea, si ella le dice eso a una persona, la persona va a decir, tú estás loco, loca. Si esto estaba lleno, aquí se sentía Dios brutalmente. Unos ven la visión porque no tienen miedo. Y la gente le tiene miedo a la visión porque no quieren comprometerse. Número 1, no quieren compromisos con la visión. ¿Qué sería? El Estado me da una escuela de gratis porque no puedo pagar un colegio, pero el Estado me proporciona, me suple una escuela pública donde mis hijas pueden ir a educarse y pueden llegar hasta la universidad y prepararse. Pero yo no le puedo pedir al Estado que le compre libretas. Yo no le puedo pedir al Estado que le compre un bulto, que le compre las reglas, los lápices. Digo, hay una parte que el Estado está haciendo, y creo que es importante. La parte que el Estado está haciendo es muy importante. El Estado le está pagando a un maestro que se preparó por 8 años quizás para dar y educar. Como padre, yo tengo que comprar las libretas y el bulto. Entonces, yo voy a hacer esto, hermanos. Yo quiero que mis hijas estudien. Sí, yo quiero que mis hijas estudien, pero que el Estado le compre las libretas, que el Estado le compre los bultos. El Estado cumple con una responsabilidad. El compromiso del Estado es educar bien a mis hijas en la escuela y a tus hijos. Pero mi responsabilidad como padre es comprar lo que ellas necesitan para ir a estudiar. No sé si me estás entendiendo. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Lo primero por lo que la gente huye, por lo que la gente tiene miedo en una visión, es porque no tienen compromiso. Y cuando la gente no tiene compromiso, cuando tú no tienes compromiso con nada ni con nadie, tú no te visualizas en esa visión. Yo te puedo hablar y yo te puedo decir aquí 1000 veces, mire, en nuestros retiros con Dios, Dios nos ha dicho esto, Dios nos ha dicho lo otro. Y la gente puede decir, ¿y por qué esperan tanto? ¿Por qué esperamos tanto? Pues porque Dios nos ha dicho que esperemos.
Porque yo no estoy aquí para escuchar la voz del enemigo que nos dice salgan corriendo. Yo he estado aquí durante estos años escuchando la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo quietos, estad quietos, quietos y esperad. Y yo estoy esperando y estoy quieto, esperando. Pero estar quieto no significa que no estoy buscando la presencia de Dios. Estar quieto no significa que se acabaron los ayunos, que se acabó la oración, que se acabó la palabra. Eso no significa estar quieto. Cuando no hay compromiso, no se puede establecer una relación en la que se pueda mirar que esa relación va a durar mucho tiempo. Vea cómo la gente se casa hoy. Vea la moda hoy. Cómo la gente hoy quiere vivir. Número uno, sin casarse. Y la gente dice, pero es que para ser feliz yo no necesito un papel. Bueno, es que en primer lugar, cuando tú eres una persona que amas a otra persona y tienes un compromiso con esa persona, tú no tienes miedo a firmar un papel. No lo tienes. No estamos diciendo que el papel garantiza que ese matrimonio va a ser feliz, pero es un requisito que te pide el Estado, porque estar casado legalmente también te da unos beneficios. Entonces si tenemos un compromiso, ¿por qué vamos a tener miedo de firmar un papel? Que venga el papel, lo firmamos, nos casamos. Ahora, cuando no hay compromiso, la gente no se visualiza y dice, esta es la idea que tiene la gente. Yo mejor me pongo a vivir. Y si mañana las cosas no me van bien, como no hay ningún compromiso, yo arranco por ahí y chingui me voy, porque no hay compromiso. Nosotros le vamos a entregar nuestros hijos y nuestras hijas a personas así, porque esa es la moda. Si no hay compromiso, la gente no se visualiza dentro de la visión. La gente dice, que hay que trabajar demasiado para poder llegar a hacer lo que Dios le ha dicho a los pastores que vayamos a hacer, y que yo no voy a ser parte de todo lo que tengamos que hacer, del sacrificio que tenemos que hacer. Esa es la visión. La visión nos dice que hay en el camino cosas, si tenemos el compromiso, que vamos a tener que hacer para que otros sean bendecidos por Dios. Dios nos puede dar un sueño. Por ejemplo, hoy estamos aquí nosotros reunidos y hay casi 1000 personas que visitan esa página para vernos. Casi 1000 personas que visitan esa página a través de esa cosita que está allí que se llama computadora. Dígame una cosa. En el primer mensaje de Pedro, 300 personas recibieron una palabra. Si Pedro estuviera hoy con esta tecnología, millones de personas se hubiesen salvado, porque Pedro usaría todo lo que está a su alcance para predicar. Ahora, ¿cómo te sientes como iglesia que desde aquí, desde Puerto Rico, en países donde tú y yo no nos podemos subir a un avión y bendecir a una persona, hay personas que nos llaman y nos escriben y nos dicen, estamos siendo bendecidos por esa palabra que todos los viernes y domingos ustedes transmiten a través de esa computadora? Cuando Dios nos dio la visión, no teníamos nada de esto. No había una cámara, y esta no es la mejor cámara. Decía, esto es una camarita de $100. Entonces apareció la cámara porque la gente empezó a creer. Teníamos la cámara, teníamos los cables, teníamos el técnico, pero no teníamos la computadora. Necesitábamos una computadora con unas especificaciones, y la computadora que teníamos, la laptop que nosotros teníamos, ninguna de las dos, ni la de nosotros ni la de la iglesia, servía para hacerlo. Oramos y esperamos. Dios me dio la visión de hacerlo, y Dios me dio las instituciones, y Dios me dijo, hazlo. Y haz que desde ahí salga esa palabra para bendecir las naciones. Y yo dije, Señor, lo voy a hacer. Y ya se estaban cumpliendo los días y no aparecía la computadora. ¿A quién Dios le había dado la visión?
Dios nos las dio a nosotros, los pastores, esa visión. Y yo tengo que demostrarle a Dios compromiso cuando Dios me da una visión. Al cumplirse los días que yo veía que la computadora no llegaba, y yo le dije a la pastora: yo siento algo, yo siento hacer algo en mi espíritu. Los días siguen pasando y no estamos bendiciendo a nadie. Pongamos nosotros el dinero y compremos la computadora. Ese día, ¿sabes qué, hermano? Ese día teníamos los $600 de la renta de la casa. Yo te voy a decir cuánto vale una vida. ¿Cuánto vale? No hay $600, hermana Lucy. No hay millones. Es que no hay nada que monetariamente tú puedas comparar con lo que puede valer una vida. Ahora, yo no sé si ustedes, quizás no todo el mundo entienda al pastor en esto y puede decir: pero el pastor fue un loco en hacer eso. Sí, a lo mejor yo soy un loco, pero yo no fui el que fui a la cruz del Calvario a morir por la gente. Dígame, ¿quién es más loco? ¿El que me envió a hacerlo? ¿El que me dijo que lo hiciera? ¿O el que lo hizo después que recibió una orden? Es más loco el que fue a una cruz a morir sin saber que todo el mundo lo iba a rechazar. No es más loco el que deja el trono de la gloria y viene a morir a este mundo sabiendo que la gente lo va a crucificar y que lo van a martirizar. Eso sí es un loco de verdad. Digo, si vamos a hablar de loco, el mayor de los locos se llama Jesucristo. Porque tú tienes que estar loco para abandonar la gloria y venir a un mundo en el que tú sabes que te van a martirizar. Tú tienes que estar loco para saber que un día te van a cambiar por un ladrón, que te van a negociar por el peor de los ladrones. Que a la gente no le va a importar si tú sanaste o no sanaste. Tú tienes que estar loco para aceptar venir al mundo y sufrir todo eso sin tener culpa. Tienes que estar loco para eso. Y por eso la gente todavía no puede entender el amor de Dios. ¿Y por qué Dios te ama tanto? Porque así es el amor de Dios. Ese día yo dije: ya se acabó. Fuimos y compramos la computadora. ¿Alguien puede preguntar: ¿Dios te dio los $600 después para atrás? No. No, porque yo no le doy nada a Dios para negociar con Él. No. Pero Dios me ha bendecido. Yo he sentido su presencia. Yo no le di los $600 a Dios para que me diera 1,000 después. Eso no es visión. No estoy hablando de ese compromiso. Tú no ves cómo la gente a veces te dice: no, yo le voy a dar a Dios para... ¿Sabes? No es negociar. No es negociar. La viuda no dio más dinero que los que daban los ricos. Dio menos que nadie, pero dio lo mejor de ella. La ofrenda no tiene la capacidad de ser mayor por la cantidad que se echa, sino por el corazón con el que se da. $1 en las manos de Dios, dado del corazón, puede ser mejor para Él que 100. Pero ese día Dios me enseñó algo. No se puede recibir visión si no hay compromiso. Yo tenía la visión y yo escogía si la aceptaba o no, pero tenía que demostrar compromiso. Y yo quise demostrar al Señor que tengo un compromiso con Él firme, de verdad. Mi compromiso es salvar almas para el reino de Dios, como sea. No puedo viajar al mundo, no tengo el dinero para subirme a un avión, pero desde aquí, desde este lugar, desde este templo, estamos bendiciendo a cientos y cientos y cientos de personas que están ahí viéndonos en esta mañana. No solo estamos poniendo nuestra nación en alto y le estamos demostrando al mundo que desde Puerto Rico también se puede hacer. Le dijimos al infierno: no somos 100, ni 80, ni somos miles, pero tenemos un compromiso con Dios. Y en el compromiso de la visión siempre hay sacrificios. Entonces por eso la gente sale y tiene miedo, porque la gente dice: pero si en esa visión yo tengo que poner algo. No. Hermanos, ¿cómo podemos decirle eso a alguien que lo puso todo? Que lo puso todo. Por eso Daniel, cuando mira, ve que no tiene a nadie a su alrededor y dice: yo solo, Daniel, he quedado.
Entonces, hermano, mira, no te sientas solo. Alégrate. Ahora no sé si entiendes por qué te quedaste solo. ¿Por qué? Porque la gente visionaria llega a un momento en la vida en la que Dios tiene que sacarte del lado tuyo aquellos que no creen en lo que Dios te está dando. ¡Aleluya! Si Dios tiene algo para catapultarte y subirte al próximo nivel, Dios tendrá que sacarle a tu alrededor y de tu entorno aquellos que no tienen la visión como tú. Entonces, ¿para qué queremos estar acompañados? Hay un dicho por ahí que dicen ustedes que es mejor que estar solo que mal acompañado. Es un proverbio, pero es bueno ese proverbio y es verdad. Es verdad. Los que tenían miedo se fueron. Y Daniel, cuando abrió los ojos, se vio que estaba solo. Yo solo, Daniel, vi aquella visión. Si Dios le da una visión a Lucy y Dios le da una visión a Tamara, y fue a Tamara que Dios le dio una visión, ¿a quién Dios va a ser responsable? ¿Ah? ¿A Tamara? ¿Quién recibió la visión? Tamara. Ahora Tamara nos va a contar la visión. Y como cuerpo de Cristo, ¿cuál debe ser nuestro compromiso con esa visión? Echarla hacia adelante. Yo le compro mis libretas y los bultos y los lápices a mis hijas para echarlas para adelante. Esa es mi asignación como padre. Yo no voy a coger miedo y le voy a pedir al Estado que le compre la ropa, los zapatos y el uniforme de la escuela. Ese es mi compromiso. Yo no voy a ser parte del problema. Yo tengo que ser parte de la solución. Y para convertirme en la solución y no en el problema, yo tengo que tener compromiso. Diga compromiso. Y eso es lo que falta en la obra de Dios, compromiso. La mies es mucha, pero son pocos los obreros. Fíjese lo que el Señor dice. Siempre la mies, ¿cómo ha sido? Mucha, mucha, abundante. Dios está diciendo, la cosecha siempre es abundante. ¿Por qué no hay cosecha? Porque no hay obreros. No hay obreros. O sea, no es que no haya cosecha, no es que la gente no se convierte, no es que la gente está dura. No hay obreros, no hay obreros, no hay compromiso, no hay obreros. Usted puede levantar la factoría, la fábrica más grande, con la tecnología más avanzada, lo último en la visión tecnológica. Pero ¿qué le ocurre si no encuentra obreros? Las máquinas no corren solas. Por más computarizado que esté un sistema, necesita un dedo humano que le oprima una tecla. Y si no hay obreros, entonces eso se viene a pique. Compromiso no es aquello que la gente cree tener cuando llega a una visión. Nuestro compromiso no es con la visión que Dios le da a otras iglesias. Ellos tienen su compromiso. Y si hoy vemos, cuando miramos la televisión, cómo Dios está usando a cientos de miles de hombres, es porque hubo una iglesia que entendió la visión y aceptó el compromiso. Yo recuerdo, antes de que Dios me llamara al pastorado, nos congregábamos en una iglesia en Atillo con mi apóstol Carmín Cabrera. Cuando yo llegué a la iglesia de Misión Evangélica Jesucristo es el Señor de Atillo por primera vez, era un globo caluroso, hermano. Era el único globo que había en Puerto Rico. Era una carpa, pero era un globo. Era como un globo inflable, gigantesco. No tenía aire acondicionado. Ahora usted se puede imaginar cómo se ponía eso ahí dentro. No tenía aire, no tenía ventanas, tenía una entrada, la puerta. Y cuando la gente llegaba, una hora antes de que la gente llegaba, ellos ponían a inflar el globo y se convertía
como en un hangar. ¿Sabe lo que es un hangar? Donde meten los aviones, pero en plástico. Mire, eso era un sauna. Eso se llenaba. Se llenaba. Y la primera vez que yo fui ahí, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y la pastora y mi suegra y mi cuñado empezamos a llorar y a llorar. Se convirtió esa en nuestra iglesia. De ahí, los dueños del terreno ya no querían alquilarle más a la pastora porque tenían planes con ese terreno y la pastora no encontraba para dónde irse. Nos tenían un terreno, hermanos, era mucha gente. Y yo recuerdo las sillas, aquella tarde cuando tuvimos que bajar el globo y empezar a desmontarlo todo. Nos dolía el corazón. Mirábamos a la pastora de lejos y ella con una sonrisa decía: Dios es bueno, tranquilos. Y yo miraba el temple con el que ella podía trabajar esa situación que parecía incómoda. Mientras bajábamos todo eso, sin pensar que a pocos pies de ese mismo lugar Dios le tenía un edificio nuevo con aire acondicionado. No pasó una semana, ni una semana. Te estoy hablando como estar aquí y donde está el McDonald's. Ahí habían construido un edificio, todavía no lo habían utilizado y se lo alquilaron completo a la pastora. A la semana estábamos allí con aire acondicionado. No le pedimos eso a Dios, pero Dios vio el compromiso. Si lo poco ha sido fiel, ahora íbamos allí y disfrutábamos de un aire acondicionado que por años no habíamos tenido en aquel globo, pero no nos fuimos. Ayudamos a la visión de nuestra pastora. Creímos en lo que Dios le había dicho, porque ella nos decía: Dios me dijo que esto va a crecer. Dios me dijo que un día vamos a tener una iglesia grande. Vaya hoy a lo que era la playa Sardinera en Atillo. Vea una bandera bien grande que está allí, que dice Jesucristo es el Señor. Y vea que todo ese terreno de Sardinera, que valía millones de pesos, lo compró mi pastora. Y allí hay una iglesia grande, inmensa, de miles de personas. Pero no fue fácil. Cuando compraron ese terreno, el municipio de Atillo dijo que esa playa era de ellos. Y llevaron a la pastora al tribunal. Una batería de abogados. Y nosotros teníamos una licenciada así, chiquita. Pero todos los días que iba al tribunal, iba en ayuno. Y antes de ir a la sala, nos reuníamos y orábamos. Se enfrentó a la batería de abogados más prominentes del municipio en aquel entonces. Y nosotros ayunando y orando, íbamos a la sala orando y ayunando. Al final, el juez decidió. Llegó el día crucial cuando todos estábamos ahí, no sabíamos lo que iban a decidir los jueces. Pero ese día fue un día glorioso en el que vimos a Dios. El juez decidió que ese terreno le pertenecía a la iglesia y que jamás el municipio lo podría reclamar, y que tenían que dejar en paz a la pastora y que no podían volver al tribunal para ese caso. Ese día nos dimos cuenta que cuando tienes compromiso con la obra de Dios, Dios saca la cara por ti. Dios saca la cara por ti. Ahora, todos nosotros estábamos allí, no nos fuimos, no salimos con miedo diciendo: ¿y ahora qué va a pasar? No, llenábamos la sala del tribunal, íbamos en ayuno a orar en la sala, y mientras ellos deliberaban, nosotros estábamos orando y ayunando. Porque estas luchas no se pueden ganar vociferando. Estas luchas se tienen que ganar de rodillas. Los hombres se tienen, las victorias se ganan orando. El diablo va a vociferar, nos va a seguir diciendo: ¿y ustedes hasta cuándo? Y este calor, yo lo sé. Yo salgo de aquí extenuado, encharcado el sudor, pero gozoso, feliz de que Dios nos haya llamado para darnos esta visión. Hoy
yo estoy compartiendo la visión de Dios con ustedes. Hoy les estoy diciendo que aunque Daniel proclamó y dijo: yo solo tuve esta visión, hoy ese no es mi caso. Yo no estoy solo. Hoy yo no estoy abriendo mis ojos y estoy viendo que todo el mundo se fue. Hoy, diferente a Daniel, yo estoy diciendo: Dios me dio la visión, pero hay gente que creyó en la visión y están aquí conmigo. Y no solamente la gente que está aquí sentada, gente que nos está viendo a través de esta señal, están creyendo en esta visión. Y yo tengo la fe. Tengo la fe, tengo la certeza de Dios, de que los voy a ver sentados en esas sillas. Tengo la confianza plena. Y sé por qué estoy diciendo esto. De que el Espíritu Santo será más fuerte, más poderoso, y hará venir de lejos, del este, del oeste, del norte y del sur, a quienes Dios le haya puesto el nombre de Casa de Restauración. Dios los va a traer y no van a poderse resistir, porque ya están marcados por Dios para venir a este rebaño. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos que demostrarle a Dios compromiso. Si tú y yo creemos en la visión, ¿qué es la visión? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Nuestra visión no es llenar estas sillas de gente. Nuestra visión es hacer que esta iglesia en Manatí se deje sentir. Nuestra visión es hacer que esta iglesia en la sociedad se deje sentir, que la gente conozca de Casa de Restauración. Yo no quiero que la gente conozca de los pastores. A mí no me interesa que la gente me aplauda. Yo quiero que la gente conozca de Dios. Quiero que la gente conozca de su gloria, de su poder. Pero si somos una iglesia que nadie conoce, y no somos una iglesia que se deja sentir, estamos aquí haciendo nada. Los días que vienen son retantes, son días de compromiso para nosotros. Yo quisiera preguntarle a la gente que hoy nos está viendo, ¿qué significa para ellos si apagamos esa computadora? ¿Qué significaría para ellos si apagamos la computadora y dejamos de transmitir esta señal? Si ustedes tuvieran las caras aquí de las personas que están ahí y le preguntáramos: ¿apagamos esta señal? ¿Qué significa para ellos esta palabra? ¿Sabías tú que hay gente que no van a ninguna iglesia porque no tienen iglesia? Y la única palabra que reciben es esta de los viernes y los domingos. Quiero ponerte a ti ahí, en el lugar de ellos. ¿Qué significaría para ti si te apagamos esta señal? Un enfermo se está muriendo en un hospital y tiene un suero conectado, que es lo único que lo mantiene con vida. ¿Qué significaría para el enfermo si le cortamos el suero? La muerte. Una persona está sin respiración y está conectado a un respirador artificial. Si le quitamos eso, se muere. Nosotros cogimos gente, hermano, cuando pusimos esta señal, que estaban en estado de coma, que Dios los tuvo que revivir otra vez. Si les quitamos esta señal, los matamos. No estoy arrepentido de lo que hicimos. Vienen otros retos y los vamos a lograr. Y el infierno se va a enterar que nosotros no tenemos miedo, que nosotros vamos a ir hacia adelante a cumplir la asignación que Dios nos ha dado a nosotros. Y que está claro nuestro compromiso. Diga conmigo: claro. Nuestro compromiso no es con los pastores, nuestro compromiso no es con la iglesia, nuestro compromiso es con Dios.
Dios no puede tener compromiso conmigo si yo no tengo compromiso con Él. No lo puede tener. Todas las mañanas cuando yo me levanto, yo le digo: Señor, un día más de vida en el que me dejas mirar mis hijas, mi esposa, mi familia, vivir, compartir. Un día más inmerecido. Soy un milagro. Y sé que Dios me llamó para hacer algo grande. Hace años, cuando recién empezábamos en Utuado a pastorear, Dios llevó a alguien a aquella iglesia que era antes de ser iglesia, era un hospitalillo, un churi de los adictos meterse a inyectarse. Y lo limpiamos y lo convertimos en una iglesia. Tenía rotos en las paredes. Allí nos reuníamos. Y yo recuerdo que detrás de esa iglesia había un sector que le decían Judea. Y Judea en Utuado era como decir un sitio bien caliente. Yo era policía, así que todavía se me hacía mucho más difícil entrar a esas áreas, porque había cierta resistencia. Y un día Dios nos dijo que fuéramos ahí. Había una cancha, ahí mismo en el centro de ahí había una cancha. Y Dios nos dijo que fuéramos ahí a dar un servicio. Nosotros teníamos una guagua, una guaguita pequeñita de cargar la gente de la iglesia, porque allí en Utuado los sectores eran bien lejos. Y mi pastora me ayudó a comprar una guaguita que yo guiaba. Nos vinieron a poner la luz por el día, pero nosotros teníamos que poner un foco en la parte de arriba, de donde ponen el contador, lo que le llaman el pull-out. En todas las canchas había eso. Y yo llevé un foco, estacioné la guaguita de la iglesia ahí de frente, para pararme encima del bonete de la guagua y poder alcanzar para poner el foco que iba a poner esa noche en la cancha. Todos los hermanos de la guagua se quedaron adentro de la guagua. Y con la ayuda de la pastora yo me fui subiendo al bonete de la guagua, cogí el foco y en el pull-out había un tubo. Y cuando me agarré del tubo, había un cable pegando en el tubo. Yo no me di cuenta, un 220. Me quedé pegado al tubo. Usted no estaba allí, pero mi suegra que estaba allí, la pastora y los hermanos que estaban allí, me vieron sacudirme encima del bonete de esa guagua, listo para morirme. Ellos vieron cómo la corriente estremecía mi cuerpo y no me soltaba y me daba contra el bonete de la guagua. En mi mente yo le decía al Señor: tú me dijiste que yo iba a hacer cosas para ti. Yo no puedo morir. Si tú me dijiste que eso, yo no puedo morir. Y yo sentía que la corriente me iba a explotar. Un 220, que la corriente me iba a salir porque por ahí es que sale. O sale por la cabeza cuando explota, o por los dedos del pie. Y yo sentía que los codos me iban a explotar. Y escuchaba a lo lejos los hermanos gritando: el pastor, el pastor, el pastor. Yo no podía soltarme. Y un hermano se bajó de la guagua y con un palo me dio en las piernas y me despegó. Yo no estoy aquí solo porque decidí un día ser pastor. Nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó para hacer esto. Y en el camino uno tiene que demostrar en estas experiencias si uno está listo. Ese día dimos el culto, de todas formas dimos el servicio, predicamos la palabra de Dios. Estábamos muertos con esa descarga eléctrica, pero esa noche Dios se glorificó. ¿Y sabes qué Dios vio? Que no íbamos a tenerle miedo al infierno. Hemos pasado por el valle de la sombra y de la muerte muchas veces, y estamos aquí porque esta visión hay que completarla. Y porque Dios no va a llamar a los cobardes. Diga conmigo: Dios no va a llamar a los cobardes.
Y yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Dile al que está al lado tuyo, no dejes que se apodere de ti el miedo. Si el miedo se apodera de ti, mire cómo dice, se apoderó. O sea que el miedo es. Mire, la gente le tiene, el miedo es un demonio tan terrible que paraliza a la gente. El miedo. A ti te dicen, hermano, a ti te dicen, te llevan a un sitio y te dicen, en esa esquina por la noche, a las 12 de la noche, ten cuidado, que ahí sale un muerto sin cabeza. Tú estás bien. Una noche, por esas casualidades de la vida, tienes que pasar por ahí y son las 12 de la noche. ¿Sabes de qué te acuerdas? Y se te empiezan a parar los pelos y tú empiezas a mirar para el lado. Cualquier cosa que se mueve, tú estás buscando el muerto sin cabeza. Sí, porque el muerto no podía ser, no podían pintarte la historia de otra forma. Tenía que ser un muerto, para hacerlo todavía más terrible, un muerto sin cabeza. Y tú oyes un ruido, se cayó un zafacón y sales corriendo y no vas a parar. ¿Por qué tú crees que es el muerto sin cabeza que va detrás de ti? Un perro viró un zafacón y tú llegas al sitio y dices, ¡ay! ¿Y te pasó? Y llegas a tu casa y ¿qué te pasa? Muchacho, ¡ay! El muerto sin cabeza. Era un perro y tenía cabeza. Eso hace el miedo. Miedo se apodera de la gente. Y cuando se apodera, mire la palabra que usó Daniel, se apoderó de ellos el miedo. O sea que el miedo se hizo dueño de ellos. Si algo se apodera de mí, me manipula, me maneja, me gobierna. Y cuando el miedo es lo que nos gobierna, no vamos hacia ningún lado. Ay, es que yo tengo miedo porque, mire, miedo. Yo he visto gente que me han dicho, yo sé que tengo un llamado de Dios. Oh, sí, pastor, yo tengo un llamado de Dios. ¿Y qué te pasa? No, es que yo tengo miedo porque yo sé que eso del pastorado es bien sacrificado. Mire, esto es una bendición. Esto es un honor. Esto es un honor. Es un privilegio. Esto no es una carga. Es un honor. No, porque es que dicen que en el pastorado es que es bien sacrificado. Porque tú sabes, yo le tengo miedo a todo eso. Porque yo tengo familia, yo no quiero... Uno va entendiendo que la gente quiere el llamado, pero no quieren tener compromiso. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿cuántos se acuerdan del llamado de Abraham? ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano los que se acuerdan del llamado de Abraham. ¿Qué fue lo primero que Dios le quitó? En el llamado de Abraham, ¿qué fue lo primero que tuvo que entregar? La familia. Dígame una cosa, hermano. Hay algo más duro y difícil de entregar que la familia. No me diga a mí que trabajo, no me diga a mí que un carro, no me diga que una casa. Ya yo he pasado esas cosas. La familia. Ahí sí es verdad que las cosas se ponen color de hormiga brava. Y que en el primer llamado Dios así te diga, deja tu tierra. No es que te vas a quedar donde vives, no, es que el Señor te va a arrancar de raíz de ahí y te va a llevar a un lugar donde tú no conoces. Eso está duro. Digo, hermano, eso está duro, que te llamen así, que Dios diga, yo tengo algo grande para ti, pero te tengo que sacar de tu familia. ¿Cómo? Y no vas a vivir más en tu país. Y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. No conoces gente, no conoces a nadie, no tienes casa, no tienes a nadie allá, no tienes familiares. ¿Qué clase de llamado? Y Dios le quitó a Abraham la tierra y su parentela en el llamado. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Tuvo miedo? No. Por eso lo llamó, porque no tuvo miedo. Él no le dijo, Señor, pero mira, vamos a negociar. Yo me meto en 40 días de ayuno y qué sé yo,
Por lo menos me dejas por ahí cerquita de mi papá y mi mamá. Y el Señor le dijo, no, güey. Lo llamó y lo sacó. Como si fuera poco. Como si fuera poco, le da una promesa. Y después que le da una promesa, se la pide. Mire esto. O sea, no me digas que tú quieres esto y que no estás dispuesto porque tienes miedo. Si usted es un pastor que me está escuchando y usted tiene miedo, usted no es digno de este ministerio. Aquí no se le puede servir a Dios con miedo. Aquí no se le puede servir a Dios con miedo. Aquí hay que servirle con el corazón y en el espíritu. El miedo, en el miedo le decimos a Dios, es que tú no vas a poder. Es que tú no vas a poder. A Jeremías lo llaman. Y por causa del llamado, ustedes saben lo que le pasó a Jeremías. No hay nadie en la Biblia que haya sido llamado, hermano. Nadie que no haya sido llamado en la Biblia, que haya tenido que enfrentar el miedo y vencerlo. Esta palabrita no es cualquier palabra, porque Daniel está diciendo que el miedo se apoderó de ellos. Mire, ahí ya no había nada que hacer. Cuando el miedo se apodera de la gente, ya no hay nada que hacer, porque el miedo los controla. Ay, pero tengan cuidado con eso que el pastor dice, porque ustedes son bien poquitos. Tengan cuidado en lo que se meten. Tengan cuidado con esas locuras, porque la gente que tiene miedo no puede ver más allá de su nariz. Pero los que tienen visión, los Caleb y los Josué de este tiempo, a los 80 le dicen a Dios, ¿cuál es la próxima asignación? ¿A dónde está la próxima tierra que vamos a habitar? ¿Cuáles son los gigantes que hay que vencer? ¿A quién hay que sacar de esa tierra? ¿Y cuál es el próximo nivel a donde vamos a ir? A los 80 le estaban diciendo eso a Dios, Josué y Caleb. Sin miedo. Daniel lamentablemente tenía un montón de gente lucia al lado de él, que cuando recibió la visión y abrió los ojos, no sabía Daniel que toda esa gente estaban llenas. ¿Sabe cómo mi abuela le decía al miedo? Mi abuelita Margara le decía al miedo, nene, pero si tú no tienes que tener miedo, no tengas miedo. ¿A qué rayo le estás teniendo miedo? ¿A qué le estamos teniendo miedo? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un ejército de hombres subiendo, listos para la guerra. Escuchaba el ejército enemigo, cuando Dios le había prometido a su pueblo que le iba a dar victoria. Y eran unos poquitos y cientos de miles de hombres. Ese pueblo de Dios no tenía comida, no tenía finanzas, no tenía nada. Y Dios hizo que un ejército entero se fuese huyendo y dejara sus comidas y dejara su oro y se dejara todo allí, porque hubo un pueblo que no tuvo miedo. El miedo te hace huir de la bendición de Dios. El miedo no te deja enfrentar los desafíos. ¿Por qué la gente no enfrenta los problemas? Porque tiene miedo. Ay, no, es que yo no me atrevo a llamar a fulano, porque si fulano me dice algo, llámelo. ¿Qué puede pasar? Cuando usted necesita algo y le va a pedir algo a una persona, ¿qué puede pasar? Que te diga que sí o que te diga que no. Pero por el miedo, ¿y si te dice que sí? ¿Y si te dice que sí? ¿Cuántas oportunidades en la vida hemos perdido por el miedo? ¿Cuánta gente no se casó con el amor de su vida por el miedo? Y le decían, mira,
esa mujer está loco por ti. Ay, no, es que yo tengo miedo. Que te digo que está loco por ti. Mira que ese hombre, ay, no, es que yo tengo miedo. Es que me dijeron que ese hombre es así, es asado. Una mentira. Te lo perdiste. Te perdiste el mejor trabajo por el miedo. Te perdiste la oportunidad de tu vida por el miedo. Yo no te estoy negando que ministerialmente vienen desafíos que te hacen temblar. Yo no te niego que muchas veces llega el desánimo, el desasosiego. Yo no puedo negarte que en esto la soledad muchas veces te quiere arrimar y arrinconar. Pero si eso es cierto, no es menos cierto que en medio de todo eso, la visión es más fuerte que el miedo. La visión y el compromiso y el deseo, la pasión por cumplir lo que Dios te está diciendo, siempre va a superar eso que es el miedo. Y si tú no le permites al miedo que se apodere de ti, tienes posibilidad de salir. Pero si el miedo se apodera de ti, si se apodera de ti el miedo, hay problema. ¿Usted sabe cuánta gente no socializan con alguien porque tienen miedo? Ay, es que yo no me atrevo a hablar con fulano porque después pueden decir, y si dicen otra cosa. Okay, mira, hay gente que tiene una mente tan sucia que te ven hablando con una persona y rápido piensan que tú estás enamorado. Hay gente que tiene una mente tan mala, hermano, una mente tan uy. Encuentro la palabra jayuyana para decírsela porque no la puedo decir aquí. Una mente asquerosa. Y ven que alguien te abraza. Es que el pastor tiene algo con esa mujer, tiene que tener cuidado la pastora. No pueden venir aquí porque aquí todo el mundo se besa y se abraza. Hay que tener cuidado ahí porque ahí, chacho, la gente abraza. Yo siempre les cuento una vez que la pastora se pintó el pelo de rubia. Y me encontré años después, me encontré un amigo, un ministro. Y me llama solo, él. Yo lo veía dando vueltas y tratando de preguntarme. Usted sabe cuando la gente quiere preguntarte algo que te dan vueltas como el gato. Y yo decía, este quiere algo. Y me daba vueltas y ¿sabe? Y yo me daba cuenta que era que quería preguntarme algo. Yo no estaba con la pastora en ese momento. Y me dijo, oye, ven acá. Es que yo fui a donde tú pastoreabas antes y la gente me dijo que te vieron con una rubia. Y yo dije, se destruyó el matrimonio del pastor. Y yo me eché a reír, pero a carcajadas. Porque esas cositas cuando me las dicen a mí, yo me las quiero gozar hasta el final, para que la gente aprenda. Porque como ministro de Dios, hermano, si tú conoces a una persona, todo el mundo puede caer. Pero si tú conoces a alguien y sabes la calidad de esa persona, tú no dudas de esa persona. Y yo le dije, la voy a llamar para que la vea. Te voy a presentar la rubia. Y llamé a la pastora. Yo dije, mira aquí. Me dijo, pero si es la pastora. Yo dije, es la misma rubia. Es la misma mujer que tenía ya. Pero es que me dijeron que es pastora Naro. Y dice, sí. Bueno, ahora estoy casado con una rubia. Porque primero estaba casado con una de color miel, pero es la misma. Tú le vas a coger miedo a lo que dice la gente. ¿Qué va a decir la gente de ti? Le vas a coger miedo a que tengas que enfrentarte al enemigo y vencerlo. Y vas a dejar que el enemigo te susurre a la mente y te diga a la mente lo que tienes que hacer. Vénselo, párate encima. Hay un solo lugar donde el diablo tiene que vivir, debajo de la planta de tus pies. Esa es la casa que a él le pertenece. Es el lugar donde él debe de estar. Pero si tú no permites, si tú le permites que se apodere de ti, te voy a decir algo, te va a robar la bendición. Te la va a robar. Te la va a robar con el miedo. Y estamos en esta palabra detenidos. Porque eso fue lo que hizo que la gente dejara a Daniel. El miedo. ¿Qué hizo que la gente dejaran a Jesús?
El miedo. Cuando arrestaron a Jesús, ¿por qué todos los discípulos se dispersaron? Porque tenían miedo. ¿Qué carácter? ¿Y dónde estaba aquel que le había dicho? La roca, el fuerte, Pedro, que le había dicho: yo voy a estar contigo hasta el final. Aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Pedro dijo eso. ¿Y sabes cuál fue el primero que lo negó? Él. Y todo el mundo decía: ¿a dónde estará Pedro, el fuerte? Necesitamos a Pedro que nos dé ayuda. Y Pedro era el primero que había salido corriendo porque tenía miedo. Ahora te tengo una buena noticia. Voy a terminar con esto, pero te tengo una buena noticia. El miedo tiene cura. Ese virus, Dios le tiene un antídoto que lo hace desaparecer así. El miedo no tiene otro antídoto que no sea la fe. Porque cuando tienes fe, el miedo no existe. Porque la fe te hace ver cosas que no están a tus ojos puestas, a tus ojos físicos, pero la fe te hace creer en cosas que el Espíritu Santo está viendo dentro de ti. Por eso cuando tienes fe no puedes tener miedo. Si tienes fe es un antídoto para vencer el miedo. Y yo quiero preguntarte para terminar. No he terminado con esto, esta es la segunda parte. ¿Seguimos con el miedo o vamos hacia adelante con la visión? Nos conformamos con lo que tenemos o miramos a los horizontes y decimos: yo quiero más. Miramos hacia los lados y decimos: este local se va a llenar de gente. Miramos a los pasillos y decimos: lo vamos a achicar, y en vez de 3 pies lo vamos a poner a 2 para que no haya lugar por donde pasar, y vamos a llenar esto de gente. Vamos a traer los aires acondicionados. Y yo no te estoy diciendo que tú dejes el dinero. Si tú y yo no lo tenemos, Dios lo tiene y Dios lo va a traer. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Ponte de pies en esta mañana. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ahora mira al que está al lado suyo y dígale: no te atrevas a irte. Tú no eres un cobarde. Ok, ahora esa misma persona, échele el brazo y dígale: gracias a Dios porque tú eres un valiente.